soplaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Romanos 5:5, ¿cierto? Romanos capítulo 5, versículo 5. Mientras lo va encontrando, yo le voy recordando, ¿cierto? Entonces acuérdense que venimos hablando, el Señor nos tiene hablando del Espíritu Santo, ¿cierto? Y nos tiene hablando de que nosotros tenemos ese compañero de habitación, ¿cierto? Y que ese compañero de habitación pues viene con un paquete bastante grande y venimos describiendo ese paquete, ¿cierto? Okay. Entonces vamos a leer el texto y comenzamos a estudiar. Romanos capítulo 5, versículo 5. ¿Ok? Entonces, y la esperanza no avergüenza, porque el temor de Dios el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo cuando nos fue dado. Padre Celestial, que sea tu Santo Espíritu obrando en nuestras vidas, Señor, abriendo nuestro entendimiento, Señor, y viendo, Padre Celestial, con estos ojos espirituales, la manera en la que tú te mueves y en lo que tú quieres para nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Ok, entonces venimos armando como el tren del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces lo primero que veíamos era que había una locomotora. La locomotora es la que jala todo el tren, ¿cierto? Y esa locomotora decíamos que está formada por esa persona que me acompaña, o sea, el Espíritu Santo, pero por la intimidad que yo tenga con el Espíritu Santo. Entonces mi intimidad con Dios es la que le da fuerza a la locomotora para jalar el Espíritu Santo, porque decíamos que tener ese compañero de cuarto, dice la palabra, y recibiréis poder y me seréis testigos, ¿cierto? Entonces decíamos que ese poder que nosotros recibimos tiene una única misión, y es ser testigos de Dios. Esa es la misión que tiene el hecho de que nosotros recibamos el Espíritu Santo. Entonces, cuando empezamos esta serie de prédicas, decíamos el énfasis que el Señor está haciendo frente a eso es que nosotros como cristianos debemos valorar ese poder, porque de pronto usted y yo como cristianos no estamos valorando lo suficiente cuando esa palabra dice y recibiréis poder. ¿Listo? Y entonces empezamos a armar como un tren, ¿cierto? Entonces dijimos, esa es la locomotora, la intimidad con Dios. El primer vagoncito que va ahí enganchado es el convencimiento. Es decir, el Espíritu de Dios me convence de mi pecado, de justicia y de juicio. Entonces me convence de lo que yo no estoy haciendo agradable para Dios, y al ser convencido de que no estoy siendo agradable para Dios, me da la fuerza para irme alejando de eso, ¿sí? Entonces, cuando yo ya empiezo a ser limpiado por el Espíritu Santo, entonces ese tren empieza como a coger como más fuerza y empiezo a ser testigo de Cristo, ¿sí? El segundo vagoncito decíamos que era el vagón de la enseñanza, porque precisamente el Señor nos enseña de todo, todas las cosas, ¿cierto? Y eso es precisamente lo que nosotros no sabemos hacer. Es decir, el Señor me muestra mi pecado, pero pues como yo lo tengo desde hace tiempo, pues yo no sé qué hacer con él. Pero cuando el Señor me convence, entonces el Señor también me muestra qué es lo que debo hacer. Y entonces les contaba el testimonio de cuando yo fumaba, y que incluso sirviendo en la iglesia fumaba, y que muchos años estuve tratando de dejar de fumar, y que eso se resolvió en 3 días, simplemente haciendo lo que el Señor me dijo: arrodíllese al borde de la cama y ore. Ya, y a los 3 días ya no fumo. ¿Listo? Ok.
Entonces veíamos que ese vagoncito de la enseñanza era la solución que nosotros tenemos, porque yo allí puedo preguntar de todo. Y muchas veces nosotros no preguntamos porque creemos que el Espíritu Santo no sabe de eso, ¿cierto? Porque es un pecado. Entonces, ¿qué va a saber el Espíritu Santo de eso? Y mentiras, Él me tiene la solución. Y el tercer vagón, entonces veíamos que era el vagón del amor, ¿cierto? Y hablábamos de este texto. Y entonces veíamos que era muy importante entender: el amor de Dios se derrama sobre nosotros. Cuando yo creo en Cristo, cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, entiendo lo que es la sangre de Cristo, entiendo lo que es ese sacrificio, entonces yo recibo al Espíritu Santo. Y cuando yo recibo al Espíritu Santo, estoy recibiendo de todo ese tren, estoy recibiendo un vagón que es el vagón del amor. Y entonces decíamos hace 10 días que cuál era la situación ahí, que es que yo ya tengo la capacidad de amar como ama a Cristo, con un amor incondicional. Y entonces llegábamos a una frase que yo les decía, a mí esa frase me despeinó: no ofendo y no me siento ofendido, porque eso hace el amor de Dios, ¿sí? O sea, yo no te ofendo porque te amo, y no me siento ofendido por ti porque te amo, ¿cierto? Ese es el amor incondicional. Y es el amor que Cristo tuvo hacia nosotros. Y ese mismo amor es el que se nos derrama a nosotros. Cuando yo concluyo esta frase, no ofendo ni me siento ofendido, o sea, ya estoy en la capacidad. Entonces les decía yo que mi temperamento batalla mucho con esto, porque mi temperamento es poco compasivo, mi temperamento es de poco amor, mi temperamento es de usted verá, hágalo pues mijo, que es que usted es capaz, hágale pues, ¿cierto? Ok. Cuando yo veo esta frase o concluyo esta frase en ese punto de la prédica y ya la dejo lista, yo digo, venga, pero esto necesita más profundidad, porque es que es el amor de Dios el que está en mí. Venga, yo necesito creer que el amor de Dios vive en mí. Es decir, y si me lo dieron para que fuera testigo de Cristo, quiere decir que yo ya tengo la capacidad para amar como ama a Cristo. Uy, venga, que esto hay que... Entonces, inmediatamente el Señor me dio como esa situación de, venga, profundice. Entonces, la prédica de hoy se titula Un vagón de lujo, ¿sí? Un vagón de lujo. Yo no sé si usted ha viajado o si usted le gusta viajar y ha explorado, se mete por allá en internet a hacer tours 360, ¿cierto? Yo no sé, yo sí. Entonces uno observa en esos trenes de Europa, ¿sí? En los trenes en los que se hace turismo en Europa, que hay vagones de lujo, ¿sí? Hay tarifa económica, hay vagoncitos y hay vagones de lujo, ¿cierto? Entonces, para mí, este vagón, este tema del amor, es un vagón de lujo. Entonces, vamos a conocer qué es lo que tiene ese vagón para que sea de lujo. Amén. Ok. Entonces, vamos a conocer el primer salón que tiene ese vagón. Yo no sé si usted se ha visto, pero en esos trenes de lujo, el vagón, en esos trenes, cuando hay un vagón de lujo, eso tiene varios espacios donde usted entra y, mejor dicho, lo atienden como un rey. Eso, ahí está la mejor comida, la mejor bebida, la mejor atención. Entonces resulta que hay un primer salón. Vamos a sacarlo de Primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18. Como son poquitos textos bíblicos los que vamos a estudiar hoy, vamos a estudiarlos uno por uno. Primera de Juan 4:18. Dice así. Si lo encuentro, pues sí. Ok. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
Este vagón, ahí tiene el título todo bonito, se llama No hay temor. Entonces, si yo tengo el Espíritu Santo, yo debo entender que tengo el Espíritu de Dios, tengo el amor de Dios en mí. Entonces, por lo tanto, no debo tener temor. ¿Listo? Entonces, levante la mano las personas que no sienten temor o que no tienen temor. ¿Cierto? No nos da, porque ahí mismo, o sea, nosotros sabemos que tenemos miedo. Pero venga, entonces vamos a estudiar un poquitico eso del temor para que me entienda lo que le quiero dar a entender. Discúlpeme la repetidera. Entonces, la palabra temor en este texto es la palabra phobos, que significa alarma, terror, reverencia, respeto, que provoca huida. ¿Listo? Ok. Entonces, usted y yo, por nuestra naturaleza, sentimos miedo, ¿cierto? Es normal que usted y yo sintamos miedo, ¿sí? Unos más que otros, otros menos que otros, unos para unas cosas, otros para otras no, ¿cierto? Entonces, por decir algo, pararse aquí, hay a unos que no nos da miedo, todavía nos da nervios, gracias a Dios, pero miedo no. Pero hay otros que si usted les dice, párese aquí un momentico y digan, ¿cierto? Ok. Ese temor de nuestra naturaleza humana es normal. Entonces, si usted se devuelve por allá, ¿cuándo apareció la palabra miedo en la Biblia? Génesis 3:10. Escuché tu voz y tuve miedo. Ahí apareció el miedo. Hasta ahí el hombre no había necesitado sentir miedo. ¿Por qué? Porque estaba en comunión con Dios, en armonía. Estaba pasando sabroso. Pero cuando viene el pecado, la sola presencia de Dios les hizo sentir miedo. ¿Listo? Entonces ya usted sabe, tuve miedo, me escondí, en fin, listo. Me interesa esta partecita. Esa palabra miedo ahí en ese versículo bíblico de Génesis es la palabra yaré, que significa alarma, terror, reverencia, respeto, que provoca huida. La misma cosa. Pero entonces, una cosa es tener miedo, temor, yaré de Dios, y otra cosa es tener miedo, phobos, a algo. Ah, sí, profe, bacano. Se lo voy a explicar con un ejemplo. Resulta que yo trabajo en una ferretería. Yo soy, bueno, una cosa ahí, yo soy almacenista. ¿Listo? Entonces estoy embalado, hoy es 1 de agosto y tengo que pagar el arriendo y necesito 1.000.000 de pesos. Porque el sueldo pues no me alcanza, tengo otras deudas, en fin, estoy embalado por 1.000.000 de pesos. ¿Listo? Viene mi jefe. Entonces mi jefe me dice, Sergio, lo que pasa es que vamos a hacer una venta de unas cositas que hay allá atrás en la bodega, pero las vamos a hacer sin IVA. Entonces yo necesito que ahí en el almacén usted las dé de baja, las descarte ya por falta de uso, ya están, descártelas. Y yo me gano 2 millones, pues las vamos a vender, entonces yo dejo 2 para mí y te regalo 1 a vos. ¿Listo? Ok. Entonces yo soy cristiano, buen cristiano. Entonces la primera reacción, ¿cuál es? Qué bendición. Pero como yo soy buen cristiano, yo digo, uy, venga, a ver. Entonces empiezo con ese dilema. Entonces mi jefe se va. Ahorita vengo para que hagamos la vuelta y saquemos la mercancía. Como yo soy buen cristiano, entonces me pongo a orar. Y yo digo, pero esto no está bien. Pero es que necesito el 1.000.000. Pero es que esto no es correcto. No, pero necesito el 1.000.000. Pero es que es mi jefe. Pero es que, ¿sí me hago entender? Ok, entonces vamos a ver. Si en ese momento,
tengo miedo. Tengo miedo, Yaré, de fallarle a Dios, porque yo sé que lo que mi jefe me está diciendo no es correcto. Entonces yo tengo miedo de fallarle a Dios. Tengo reverencia, tengo respeto, entonces me provoca no hacer la cosa, sino decirle a mi jefe, no jefe, yo eso no lo hago, porque eso no es correcto. Eso es decir mentiras. No, ahí está la mercancía y hay que vender con IVA. Pues no podemos hacer las cosas ilegalmente. ¿Listo? Y por este lado, ¿sí? No, y entonces como no, pero es que la plata no es prestada, no es a intereses, mi jefe me la regala, con eso salgo de la deuda. No, entonces, no. Y de pronto va y me echa. Entonces tengo un miedo fobos a que de pronto tenga que salir por la tarde a seguir embalado buscando la plata, que de pronto mi jefe se enoje, entonces ya me eche, que de pronto entonces me encarte, porque entonces en mi casa mi esposa al no pague, ay, entonces el mundo que se me viene sabiendo que tengo la solución ahí pulpita, no quedo debiendo, me regalan la plata, soluciono y chao. Ese miedo fobos. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿cuál es la cosa? Resulta que tomé la decisión. Entonces vino mi jefe. ¿Listo? Vino mi jefe, entonces yo como ser humano, como tengo naturaleza humana y tengo naturaleza divina, hay dos cosas. Llega mi jefe y yo le digo, jefe, no, qué pena con usted, pero no, eso no es correcto. No es correcto vender sin IVA, no es correcto decir mentiras. Entonces no, jefe, yo no me le mido a eso. Yo no me le mido a eso. Listo. Ahí actué conforme al miedo, Yaré. O sea, le tuve temor a Dios. Prefiero tener cuentas aquí con Dios y le huyo a lo demás. ¿Listo? Ok. Muy bien. Vaya pensando porque le voy a hacer una pregunta enseguida. Vino mi jefe. Tomé otra decisión. Ah, listo, jefe. Entonces, aquí está. Ya la mercancía está de salida. Entonces ya usted me dirá. Ah, no, claro, Sergio, ya vienen por ella, tenés tu millón. Ahí actué conforme al miedo fobos. ¿Sí? A ese miedo, quedarme sin trabajo, a que de pronto tener que salir otra vez por la tarde y saber que no tengo la plata, a ese miedo a la circunstancia, qué me va a pasar, qué irá. No, es mejor mejor no lo hago enojar porque entonces así me conserva mi trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, yo le pregunto, usted y yo que ya somos cristianos y llevamos un recorrido, ¿a quién le terminó yendo bien? ¿Al que actuó bajo el miedo Yaré o al que actuó bajo el miedo fobos? ¿Yaré o fobos? ¿Cierto? Al que actuó con el temor y la reverencia a Dios, uno sabe que a ese le va bien, termina yéndole bien, ¿sí? Y a este que actuó conforme al miedo fobos, sabemos que le va mal. Puede que en ese momento haya recibido la plata, haya pagado la deuda, etcétera, etcétera, pero es en carta después. Amén. Ok, muy bien. Entonces, iglesia, resulta que en ese vagón del amor, en ese salón del no hay temor, usted y yo ya tenemos la capacidad para obrar en nuestra vida con el temor Yaré. Es decir, usted y yo ya tenemos la capacidad para tenerle más temor a Dios y a lo que Él piense y a lo que Él diga, que a lo que pase aquí en las circunstancias, a lo que pase aquí en el mundo, a lo que me pase en la empresa, a lo que me pase en la casa.
No, es que yo le fui infiel a mi esposa y el Señor me está diciendo que le confiese. No, pero es que se me daña el matrimonio, se me acaba el ministerio, no, me descubren. No, pero es que no, se me viene el mundo encima. Si yo le tengo ese temor a Dios y Él ya me mandó, amor, resulta que esto, lo otro, lo de aquí, lo de allá. Y que se caiga lo que esté flojo. Ah, no, 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 no. ¿Y usted qué? ¿Y quién es? No, 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 yo no, todo bien, yo todo bien. Todo bien, eso tarde que temprano revienta y se vuelve un zaperoco. Es decir, iglesia, usted y yo ya tenemos la capacidad, al recibir el amor de Cristo, en nosotros tenemos la capacidad de actuar bajo el temor a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Ahora viene la pregunta, ¿usted y yo actuamos normalmente bajo qué temor? No me conteste, yo contesto por usted. Yo actúo normalmente con más temor a que esto, lo de aquí, lo de allá, que es que me dijo, que es que tal cosa, que es que mi jefe, que es que tal. ¿Qué me ha tocado ir aprendiendo? A que es mejor actuar bajo el temor de Dios, porque yo sé que cuento con el respaldo de Él y que se caiga lo que esté flojo. ¿Sí? Que me quede sin trabajo, listo. Que me quede sin matrimonio, listo. Él me lo organiza. Él me busca otro trabajo. Él me provee. Pero yo, por eso, yo no sé si usted recuerda un texto por ahí que dice, la verdad os hará libres. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Listo? Ok, muy bien. Entonces, en el vagón del amor hay un saloncito que es no hay temor. Usted y yo tenemos que estar convencidos que podemos actuar en todas nuestras cosas bajo el temor de Dios. Porque vamos a sentir el otro temor. Por nuestra naturaleza humana, vamos a sentir el otro temor. Entonces yo tengo que tratar de actuar siempre conforme al temor de Dios. Ok, bien. Ahí volvemos a la locomotora. ¿Cómo se logra trabajar bajo el temor de Dios? Eso depende de la intimidad que yo tenga con Dios, para que las circunstancias no me dobleguen ni me preocupen. Entonces volvemos a la locomotora. Dependemos de la intimidad que tengamos con Dios para actuar bajo el temor de Dios. Segundo saloncito, entonces ya pasé ahí, me tomé un cafecito, desayuné, en fin, pasé al segundo salón. El segundo salón tiene ahí el título Cubre pecados. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Primero hay que encontrarlo pues para poderlo leer. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cabe aclarar, recuerde que la palabra amor que estamos mencionando es la palabra agapao. ¿Sí? Eso desde la prédica pasada aclaramos eso, el amor agapao que solo aparece en el Nuevo Testamento cuando Dios dice, he aquí a mi hijo agapao en quien tengo complacencia. ¿Listo? Ok. Cubrir, calupto, cubrir de manera que no se pueda verlo cubierto. Iglesia, mire, no se trata de cubrir, de mentir o de esconder. Se trata de cubrir, de arropar. ¿Sí? Entonces, yo ya tengo la capacidad, porque ya tengo el amor de Dios en mí, porque eso viene con el Espíritu Santo. Yo ya tengo la capacidad de amarlo a usted, porque el amor de Dios que hay en mí tapa su pecado. Me explico. Mi esposa tiene un pecado que me ofende, me da rabia. Es que mejor dicho, amor, es para la representación del ejemplo. No estoy hablando de eso, ¿cierto? Ok. Ojo. No es entonces, ay, pastor, entonces me voy a divorciar porque es que ella no quiere cambiar. No. El amor de Dios que hay en mí cubre
ese pecado porque yo no amo a mi esposa porque sea chévere, porque sea eso, sino que yo la amo con un amor incondicional. Entonces yo tomo la decisión cada mañana de amarla y ese amor cubre el tal pecado que yo estoy viendo. Ya eso necesitará oración, ayuno, en fin, tal cosa, y el Señor hace la obra del lado de allá. Pero aquí yo la tengo que amar, porque la orden para mí es ámela. Y los caballeros sabemos que en caballeros el Señor nos ha dicho muchas veces ese pedacito. No es ella, es usted, así que trabaje usted en usted conmigo. Déjela ya quieta, que yo trabajo con ella. ¿Sí o no? Los caballeros sabemos de qué, los caballeros saben de qué les estoy hablando. ¿Listo? Entonces, ese pedacito también es importante que usted y yo lo entendamos. Es decir, usted y yo tenemos la capacidad de amar al prójimo, no importa cómo el prójimo sea. ¿Sí? Amar al prójimo, pero es que hay prójimos que no colaboran, no. Hay que amar al prójimo porque yo tengo la capacidad de amarlo, porque ese amor que hay en mí cubre ese pecado que tiene mi prójimo. Y ya Dios se encarga del pecado de mi prójimo, se encarga Dios. Yo como me encargo, no puedo. A mí me corresponde amar a mi prójimo con su pecado y todo. Se la pongo sencilla. Recuerde que es el amor de Dios el que hay en nosotros. Y si no fuera así, entonces yo le pregunto, ¿Dios nos amaría? ¿Cristo hubiera muerto por nosotros? No. Porque entonces ese amor no hubiera cubierto nuestros pecados, sino que estaría, véala, otra vez. Ay, María, es que rola, con razón, ya para qué más pecados. No, eso se cubre. Venga, me la llevo para Medellín, le enseño cómo y la transformo. Hoy estoy como muy, bueno, en fin. Iglesia, por eso hablábamos en la prédica pasada ya me va entendiendo por qué la importancia de ese texto. Amarás a Dios con toda su, y amarás a tu prójimo y como a ti mismo, y ahí está toda la ley. Si nosotros pudiéramos desarrollar ese amor de Dios como lo desarrolló Jesucristo, no necesitábamos más Biblia. Entonces por eso es que usted y yo necesitamos estar trabajando sin fatiga, pero sin descanso. ¿Se acuerda que venimos hablando de eso desde hace rato? Usted y yo ya tenemos el poder para testificar de Dios. Usted y yo nos tenemos que convencer de eso para estar trabajando con Dios en intimidad, para lograr lo que a nuestra vista humana parece imposible. Porque para usted y para mí, por naturaleza humana, usted y yo amamos con condición. Pero entonces recuerde, en usted y en mí no aplica, ay no, es que no me cae bien. No, eso no aplica. Ay no, es que yo hace tiempo no lo hablo porque lo detesto. No aplica. No aplica. Porque usted y yo tenemos la capacidad de amarlo, porque no ese amor cubre sus pecados. Ok, muy bien. Ahí ya almorzamos en ese saloncito, ¿cierto? Donde en el salón de cubre pecados, ahí almorzamos, seguimos en ese vagón de lujo, nos llevan a la terraza, nos dan otro cafecito, tenemos paisaje, y luego nos bajan al salón de la humildad. ¿Listo? Y obviamente si vamos a hablar de amor, no podemos pasar de largo por el texto de Corintios. Entonces vamos a 1 de Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 8. No le digo. 1 de Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 8. Ok. ¿Listo? Yo creo que todos nos sabemos el texto, ¿sí? El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser.
ese amor que hay en nosotros, ojo, no es el amor de Dios, ahí, no, el amor de Dios, por allá, el amor de Cristo cuando murió en la cruz. Iglesia, ese amor está acá, en el corazón de cada uno. Entonces usted y yo no podemos mirar el amor de Dios por allá lejos. Usted y yo lo tenemos que mirar en nosotros. Entonces, el amor es sufrido. Es decir, el amor es de aguante, es de largo aliento, es de trabajo diario, no es momentáneo. Entonces no es, ay no, es que usted es que usted es la que me hizo, no la perdono, que no sé qué, y no le vuelvo a hablar, chao. Ese no es el amor de Dios. Es de largo aliento. ¿Sí? O sea, por eso, cuando uno toma la decisión en el matrimonio, delante de Dios, es para toda la vida. ¿Listo? Ok. El amor, ese amor, ¿sí? Para que sea de largo aliento, usted y yo necesitamos agachar la cabeza. O díganme los casados y las casadas, si no es así. Usted y yo tenemos que agachar la cabeza delante del cónyuge muchas veces. ¿Listo? Ok. Es benigno, es decir, mostrarse uno mismo transparente. Para yo mostrarme transparente delante de los demás, porque ya tengo el amor de Dios en mí, tengo muchas veces que agachar la cabeza, dejar mi soberbia para mostrarme como soy, porque si me muestro como soy, usted me va a ver débil, y como yo no quiero que usted me vea débil, entonces no me muestro como soy. ¿Es o no es así? ¿Sí? Por eso uno no se está acostando con todo el mundo, sino con la señora, porque ella es la que lo ve a uno en su parte más vulnerable. ¿Sí? Por eso es que la fidelidad hace parte del matrimonio. Ok, muy bien. No tiene envidia, no es celoso, no procura lo del prójimo. Para eso se necesita agachar la cabeza. ¿Sí? Cuando al prójimo le va bien, a usted y a mí nos debe alegrar. A usted y a mí nos deben alegrar los triunfos de los demás, los éxitos de los demás, las bendiciones de los demás, la unción de los demás. Y nosotros los cristianos sufrimos de eso. Hoy míralo como ora, hoy y oró por esa persona y se sanó, sabiendo que nos deben alegrar los triunfos de los demás. No sé, bueno, pero para eso necesitamos agachar la cabeza. No es jactancioso, ¿sí? O sea, no es presumido, no se envanece. Para eso necesitamos agachar la cabeza. No hace nada indebido, indecoroso o impropio. Para eso necesitamos agachar la cabeza. Vuelvo y le pongo el ejemplo de Cristo. ¿Dónde, cuándo o cómo se consumó o entendemos usted y yo que el amor de Cristo es diferente? ¿Dónde lo sentimos? ¿Dónde lo vemos? ¿Dónde lo percibimos? En la cruz. Y por eso, cada que tomamos la cena, lo que estamos representando, lo que estamos valorando, es esa sangre de Cristo que surge del amor de Cristo. ¿Hay alguna parte donde usted y yo podamos ver a Jesucristo más humillado, más humilde? Si eres Dios, que bajen los... No. Yo pudiera mandar un séquito de ángeles a que acabe con todo esto, pero no es la voluntad de mi Padre. ¿Cierto? Entonces el amor de Dios se ve en la humildad.
Y de lo que más carecemos usted y yo es de humildad. Ya hemos hablado en algunas oportunidades que usted y yo por naturaleza somos soberbios. Entonces, ¿cómo vamos a mostrar el amor de Dios que hay en nosotros? Tenemos que agachar la cabeza. En soberbia, usted y yo jamás mostraremos el amor de Dios, el amor que hay en nosotros. Eso no casa, eso no cuaja. Que yo en mi soberbia vaya a manifestar el amor de Cristo o vaya a ser testigo de Cristo en soberbia, porque ahí no sale el amor de Cristo. ¿Sí? Y ojo, porque usted y yo nos podemos confundir. Es decir, yo hago una buena obra, bacano. Eso no necesariamente viene con el amor de Dios. Eso no necesariamente viene con el amor de Dios. Porque de pronto, si yo la estoy haciendo por X o Y circunstancia para beneficiarme, porque me toca, porque puede ser una muy buena obra, pero no viene del amor de Dios. ¿Sí me hago entender? Entonces, iglesia, para nosotros que tenemos el amor de Dios, no debería ser tan difícil ser humildes. Vuelvo y hablo por los de mi temperamento. Difícil que es para nosotros ser humildes. A los coléricos, a los melancólicos, el sanguíneo más o menos, el flemático trata, pero igual siempre está pensando es en todo, yo, usted me. Para el ser humano, de las cosas más difíciles es ser humilde. ¿Cómo hacemos nosotros para ser humilde? Desarrolle el amor de Dios. ¿Cómo hacemos nosotros para desarrollar el amor de Dios? Sea humilde. Volvemos a la locomotora. ¿Dónde desarrollamos el poder del Espíritu Santo en nosotros? En la intimidad con Dios. Ahí. Usted y yo dependemos de la intimidad con Dios para que ese poder del Espíritu Santo fluya y podamos ser testigos de Cristo en donde nos movamos. En donde nos movamos, en el ministerio, en el negocio, en el empleo, en la casa, con los vecinos, con los hijos, para poder que este amor fluya, porque es un amor que no es nuestro, es un amor que no nace en nosotros, eso es algo nuevo que viene a nosotros de parte de Dios. Cuando desciende el Espíritu Santo sobre nosotros, cuando recibimos el Espíritu Santo, ahí empieza otra situación. Entonces es una cosa que requiere trabajo de parte nuestra, porque eso no se hace solito. Eso hay que tener intimidad con Dios. Ok, versículo 8 de donde estamos, que es otro puntico que lo saqué aparte también, dentro de ese salón de la humildad. ¿Sabe cuál es el problema? El amor nunca deja de ser. Es decir, usted y yo no tenemos excusa. Es que me hizo esto y esto y esto y esto. Lo siento, pero te toca amarlo. Lo siento. ¿Qué más hacemos? Trabaja en intimidad conmigo y yo te enseño y yo te muestro y yo te transformo para que tú ames a esa persona que te hizo tanto daño, a esa persona que en estos momentos no querés, para esa persona que en estos momentos te está hostigando, para esa persona que en estos momentos, para esa situación que está pasando. Venga, trabaja en intimidad conmigo, yo le doy la capacitación que usted necesita para que utilice el recurso que ya le di. ¿Listo? El amor nunca deja de ser. A mí me impactó ese pedacito es porque lo demás pasa, lo demás va a parar. Pero cuando Cristo venga, aunque viene a juzgar a su pueblo, viene en amor. Porque ¿por quién viene? Por el pueblo que él amó.
que lo amó a Él y que se va a ir con Él. Esperamos que seamos nosotros, ¿cierto? Contamos con que seamos nosotros. Pero Jesucristo viene a juzgar, pero a llevarse su pueblo amado y el pueblo que lo amó a Él. El amor nunca deja de ser. Entonces usted y yo no tenemos excusa para aprovechar esos 3 salones. Entonces, no hay temor, cubre pecados y el salón de la humildad. Eso quiere decir que cuando usted y yo hablábamos por acá, ¿sí?, de no ofendo y no me siento ofendido, que es la premisa del amor, o sea, eso es lo que debe desarrollar el amor en nosotros, que yo no me ofendo, yo no lo ofendo a usted, pero tampoco me siento ofendido por lo que usted vive conmigo, ¿cierto? Entonces, para aprovechar eso, o para que eso sea efectivo, yo tengo que entender que en mí ya no hay más temor a las circunstancias, a las situaciones, al mundo, que al cambio climático, que a la subida de la gasolina, que a no sé qué. Eso no desarrolla temor en mí. Que tengo la capacidad de amarlo tanto que sus pecados no me importan para yo amarle. Y fuera de eso, tengo la capacidad de ser humilde, de bajar, de agachar la cabeza, de rendirme, para que usted se sienta amado, para que usted vea el amor de Dios que hay en mí. Ya para que vayamos terminando, yo le hago la pregunta. No me conteste, o si quiere me contesta. De 1 a 10, entonces, ¿en cuánto calificas el amor de Dios en tu corazón? ¿Sí ve por qué usted y yo necesitamos estar trabajando con Dios? O sea, usted y yo no tenemos descanso, iglesia. Usted y yo no tenemos vacaciones de la relación con Dios. Usted y yo tenemos vacaciones del trabajo, vacaciones de lo que sea, etcétera. Pero usted y yo no tenemos vacaciones de la relación con Dios. Usted y yo tenemos que estar, vea, y se lo he repetido 253.740 veces porque es lo que más me habla el Señor. Es decir, primero, yo no puedo ser como todo el mundo. Y segundo, yo no estoy bien. Yo no estoy bien. Yo estoy en proceso y tengo que estar arrodillado delante de Dios todavía. Y hasta que Él venga o hasta que me muera. Tengo que estar en relación íntima con Él porque no estoy bien, me falta. Y yo creo que a usted le quedó claro después de esta prédica que a usted también le falta, por muy buena persona que sea, por mucho tiempo que lleve en el ministerio, por mucha función que ejerza en el ministerio. Me explico. Los pastores también les toca todos los días estar en la misma situación. Porque a nosotros nos falta desarrollar el amor de Dios que hay en nosotros cuando recibimos a Cristo y recibimos el Espíritu Santo. Usted y yo estamos obligados a desarrollar amor. Amén. Amén. Yo quiero terminar la prédica, pastor, ahí en el escritorio está la canción, pero yo quiero que le prestemos atención a la letra primero como parte de la prédica, es decir, escúchela. Escuche un momentico lo que la letra de la canción dice antes de apagar la luz y de concentrarnos y de ministrar y de orar. Escúchela. Yo ahorita le apago la luz para que nos concentremos. Haga de cuenta que estoy hablando con una voz más bonita, más melodiosa. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. No,
¿No se ha sido buenísimo? Antes de respirar, soplaste vida en mí. Él ya sabía que usted y yo hoy íbamos a estar Has aquí. sido tan bueno para mí. No, ha sido buenísimo. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Pero ese amor Oh, tu amor me envuelve. no fue solamente cuando murió en la cruz. Ese amor está ahí, aquí, en mí, aquí, en su corazón, ahí, está en usted. Eso no fue por allá, no, ahí está. Pero usted y yo tenemos la obligación de que se vea en los demás, se vea hacia afuera. Lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, Ahora sí, iglesia, yo le quiero invitar a que usted y yo entremos en oración. Y yo le quiero invitar a que ore pidiendo amor, entendiendo el amor que entendió hoy, pero sobre todo conociendo si usted, es decir, qué amor necesita usted, para quién necesita ese amor, para qué necesita ese amor, por qué necesita ese amor. Es decir, no diga, Señor, dame amor. No, venga, Señor, dame amor porque en estos momentos tengo este problema con esta persona, tengo esta situación en mi casa, tengo esta situación con X o Y y necesito amarle. Porque ahora entiendo que dependes de mí, que tengo que desarrollar el amor que tú me diste. Pero iglesia, usted pide de ese amor y créame, el Señor te pone la prueba rapidito, pero no para torturarte, sino para que veas que el amor de Dios está ahí, como dice la canción, te rodea, está ahí. Y el Señor te va a probar que ya te lo dio. pared que no derrumbas, mentira que no rompes.